Leeremos esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a volver a leerlo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eterno Dios, buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo su palabra ha sido leída. Dios del cielo, delante de su presencia declaro, Padre mío, que yo no sé nada. Padre mío, que es su Espíritu Santo el que habla y da el conocimiento. Le suplico, Rey de la Gloria, que usted envíe de su Santo Espíritu a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos, para que podamos entender el mensaje, su palabra, el consejo sabio y oportuno para nuestras vidas. A usted, Rey soberano, le damos las gracias por esto, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Toda honra y gloria sea a nuestro Salvador Jesús. Que el Señor Jesús le bendiga, mis hermanos. La palabra de hoy, el mensaje, podría tener muchos títulos. Realmente quise buscar un título certero, quizás preciso para esto. Pero habrían varios, como por ejemplo podría ser objetivos claros. Que la iglesia tenga y nosotros tengamos objetivos claros. Como por ejemplo también podríamos no cambiar nuestros objetivos. ¿Qué tiene que ver esto con el título del mensaje? ¿Sabe? Una de las cosas que caracteriza a Dios es que Dios nunca cambia. Dios, dice la palabra, no hay sombra de variación. El Señor no es hombre para arrepentirse. Muchos dicen que arrepentirse el Señor cuando dice que le pesó en su corazón, eso es un arrepentimiento. No, la Biblia habla del arrepentirse, que es como cualquier hombre de acuerdo al pecado. Porque Dios no tiene pecado. El que tiene pecado somos nosotros. Nosotros pecamos de una u otra manera, pero eso somos nosotros. Entonces la palabra del Señor nos dice que tengamos objetivos claros. El día de hoy vamos a estudiar esto en las Sagradas Escrituras. Primeramente el texto que tenemos nos dice, el cielo, ¿cierto? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se han levantado muchos grandes escritores, grandes personas y trascendentales a través de la historia, pero de ellos se han olvidado. Uno de ellos, uno de los que me gusta a veces escuchar de él, es Nostradamus. Nostradamus, según tengo entendido, que era un hombre, un francés judío, el cual era como un varón, un vidente. Tenía muchas profecías, las cuales en la mayoría acertó. En la mayoría de ellas acertó como un vidente, como un profeta. Pero resulta de que murió Nostradamus, hasta el día de hoy están sus escritos, pero no es conocido como es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús marcó la diferencia entre los tiempos. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, lo muestra la historia, que está antes de Cristo y después de Cristo. Tanto es esto, mi hermano, tan grande es esta bendición, que la Biblia nos dice que incluso el anticristo querrá imitar esto. Querrá dividir los tiempos, querrá señalar y poner una marca a los tiempos, dice la profecía con relación al anticristo. El anticristo querrá dejar esa marca también, quizás, no lo sé, antes del anticristo y después del anticristo. Quizás querrá él hacer eso, pero no podrá. Porque el único que permanece fiel es nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, con respecto a esto, cambiar nuestro objetivo y nuestros puntos de vista. Para eso tenemos que tener en claro cuáles son nuestros objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos, hermano o hermana, que está como oyente en la iglesia? ¿Cuál es el objetivo suyo, mi hermano Mauricio, mi hermano Daniel? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas? Hoy en día, para ser negociante, usted tiene que saber y conocer bien sus números y saber cuáles son sus metas y proponerse un número a un año, 2 años o 3 años. Yo hago esta pregunta porque también me la tengo que hacer a mí mismo. Y la pregunta es la siguiente: ¿dónde me veo yo en 2 años más?
Pero hermano, es que resulta de que esto no depende de nosotros. ¿Sabe? Si bien no depende de nosotros el vivir o el morir, porque eso está en manos de Dios, pero nosotros tenemos que saber quiénes somos y para dónde vamos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, amado hermano. Pero nosotros ahora tenemos que tener en claro quién somos. ¿Quién es el hermano o el pastor José Benavides? ¿Quién es el hermano Patricio? ¿Quién es la hermana Ruth? ¿Quién es el hermano Pedro? Es que eso lo sabe solamente el Señor. No, eso también tengo que saberlo yo. Encontramos en las Sagradas Escrituras que el llamamiento a Moisés no fue por el azar, no fue algo que se le apareció al Señor y Moisés sabe que tengo pensado en nombrarte a ti como profeta a mi pueblo, como libertador. Fue un llamado seguro, fue un llamado certero, sin titubear ni nada de eso. Y el Señor le dio la ordenanza de liberar al pueblo de Israel de la servidumbre que tenía por causa de Egipto. El día de hoy nosotros tenemos que saber quiénes somos. Porque a veces nos confundimos nosotros mismos y cometemos el error de ofrecer y proponer a otros lo que nosotros no tenemos. No podemos ofrecer lo que nosotros no tenemos. El apóstol Pedro dijo, no tengo plata ni oro, más lo que me prestaron, más lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía el apóstol Pedro? Tenía el Espíritu Santo de Dios. Tenía el poder, mis hermanos, para poder libertar, sanar. Y ese era el apóstol Pedro. Más lo que tengo. ¿Qué tenemos nosotros? A veces nos jactamos de anunciar el evangelio de la paz. Sin embargo, no nos damos cuenta que nosotros no tenemos paz con nosotros mismos. A veces nos jactamos predicando, ven a Cristo que te ayuda y te va a dar una vida tranquila, te va a dar una vida sin problema con tus vecinos, y nosotros somos los primeros en andar peleando con los vecinos. Entonces debemos ofrecer al mundo lo que nosotros tenemos. Ahora usted puede decir, ¿será que el predicador que está hablando tendrá todo? Todos los días, así como usted, trato y tratamos, creo, de perfeccionarnos. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Amén. Hoy día, mis hermanos, sentí, hermano, una necesidad tan tremenda de como cuando uno tiene sed y tiene ganas de tomarse un vaso con agua. Sentí la necesidad, hermano, de en medio de mi trabajo, bueno, si bien ya había llegado a casa en medio del trabajo de editar música y todo, de tirarme a la rodilla y orar. Y decía, Señor, diríjame usted en esta oración. Y sabe, mi hermano, llegaba a un punto de reflexión hacia mí mismo que decía, a veces nosotros decimos, Señor, quite lo malo de la iglesia. Quite el mal de la iglesia. Santo es el Señor. Y por dentro como que no era la voz de Dios, no, mentiría si dijera que era Dios que me hablaba. Pero tenía dentro una intuición que decía, tendría que comenzar contigo primero. Bendito sea Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios por esto? Porque eso nos hace reflexionar, pueblo del Señor. Con esto no estoy diciendo que no ore, Señor, quita el pecado, quítalo. No estoy diciendo eso. Todos los días debemos luchar contra el pecado. Todos los días debemos luchar contra lo malo que hay dentro de nuestras vidas y dentro de la iglesia. Pero en ese momento, quizás en la misma oración, hacía una reflexión diciendo eso. Señor, quite lo más vil de la iglesia. Y a lo mejor, lo más vil soy yo. Quite lo más malo de la iglesia y a lo mejor el Señor tendría que empezar conmigo. Espero que esto no sea la causa para que el Señor nos destruya. Doy gracias al Señor, como dice su palabra, porque yo no cambio, por eso no habéis sido consumidos.
Santo es el Señor. Nuestro Dios no cambia como nosotros cambiamos. Ahora, ¿Dios puede cambiar de parecer? Sí puede. Sí puede. Encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios le dijo, mandó al pueblo de Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y como palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque el mandato de Dios, por lo que he leído en la Biblia, no era anda y predica para que se arrepientan porque yo les voy a perdonar. Ese no era el mensaje. El mensaje era uno solo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no había un mensaje de reflexión, un mensaje de perdón. Sin embargo, como Jonás conocía el amor de Dios, sabía de que cuando la persona se vuelve a Dios, Dios le restaura. Y Dios le perdona. Y dice la Biblia de que allí estaba Jonás. Se imaginan una parte alta, esperando cómo venía quizás el fuego destructor. Sin embargo, pasaron las horas, se quedó dormido más encima. Y dice, tanto te enojas, Jonás, hasta la muerte me enojo, porque no era esto lo que yo decía. No era esto lo que yo decía, que si predicabas se iban a arrepentir y tú lo ibas a perdonar. El Señor va a cambiar de parecer a nuestro favor, cuando nos sometamos al ayuno y la oración, la intercesión y que nuestras rodillas empiecen a funcionar un poco más. Objetivos y metas claras. Dice la palabra del Señor que en una ocasión llegó un edicto del rey que todos los judíos tenían que morir. Y dice la palabra también de que por causa de una mujer que llamó y mandó cartas para que un pueblo orara y ayunara por 3 días, dice la palabra del Señor que no hubo destrucción para Israel y el que tanto quería la muerte de Israel murió él y su familia. Objetivos y metas claras, ayunar para algo. ¿Para qué salimos a predicar a la calle? ¿Para que conozcan el letrero que nos identifica como iglesia? No. Nosotros predicamos para presentar a Jesucristo. Y nosotros no podemos cambiar el mensaje por nada. Lo que es pecado, pecado. Lo que es santo. No podemos transar lo que Dios mandó. No podemos cambiar por ningún motivo el mensaje del Señor. Hoy en día, en las iglesias, en muchos lugares, está ocurriendo algo terrible, que para mantener a la iglesia no se está hablando de pecado, sino que se está hablando de economía, se está hablando de que tú eres un líder, se está hablando de que tú puedes, que tú vas a tener una mansión, que vas a ser político, que vas a tener éxito en tus negocios, y de pecado no se habló nada. Que el Señor Jesús reprenda al diablo. Ese mensaje barato lo único que nos va a llevar o va a llevar a esa muchedumbre, ni Dios lo quiera, pero será el infierno. Y se están predicando esos mensajes para mantener a la iglesia, para que la iglesia con miles de personas no se vaya y para recibir quizás cuanto más cariño. Sonría que el Señor le ama. ¿Habrá pasado esto en la antigüedad, en la escritura? ¿Habrá pasado esto de querer transar lo que Dios ha mandado? Sí sucedió muchas veces. Muchas personas transaron el mensaje y la palabra que tenían por algo que pensaron que era correcto o era de Dios y fracasaron. En una ocasión, dice la palabra del Señor, que Dios mandó a un profeta de tal pueblo. Y le dijo, ve y profetiza al rey tanto, esto y esto le profetizarás. Y cuando te devuelvas, no volverás por el mismo camino. Y si te sirvieren algo, te presentaren algo para comer, no comerás. Ese era el mandamiento que tenía este profeta. Dice la palabra del Señor que hizo como tal, fue al lugar a profetizar, se devolvió por otro camino
Pero había otro profeta en esa ciudad, profeta de Dios, y salió al encuentro de este profeta. Y le dijo, el Señor me ha mandado para que ponga alimento a ti, te dé de comer, y que pose en mi casa. Pasa, por favor. Y el hombre, será pues si Dios lo mandó, pasó. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que ocurrió lo siguiente. Estaba a lo mejor a la mesa o ya preparándose cuando el profeta número 2, el que salió al encuentro, le dice, ¿no te dijo Jehová que no pasaras a comer, que no comieras en este lugar? Y dice, por tanto, has hecho esto, morirás. ¿Pero cómo fue? ¿Pero qué pasó aquí? Pero si fue palabra del Señor. Claro que fue palabra del Señor, pero eso es para que entendamos de que Dios nos puede probar en cualquier momento. Dios puede estar utilizando un instrumento después para probar nuestra actitud, si cambiamos o no la palabra del Señor. Si el Señor dice no, es no. Dice la palabra también de que en una ocasión el apóstol Pablo se le privó predicar el evangelio en Jerusalén. ¿Se imagina que el apóstol Pablo hubiese sido porfiado como lo somos nosotros a veces? Él hubiese dicho, tuve un sueño de esto que no pasara a Jerusalén. No importa, voy igual. Hasta ahí habría llegado la gran historia del apóstol Pablo. Nosotros debemos guiarnos de acuerdo a la palabra del Dios Todopoderoso. El día de hoy anoté 3 cosas de que nos muestran cómo los grandes hombres de Dios no transaron la palabra del Señor. Uno de ellos, si bien hay varios, pero uno de ellos es el gran profeta y libertador Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, un hombre que hizo grandes señales, que libertó a su pueblo, ¿cierto? Y muchas otras cosas que podemos ver de Moisés. Nos dice la palabra del Señor, ¿cuál era el mensaje que tenía que llevar a Faraón? Amén. Ese era el mensaje. Simple, entendible a todo mundo. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Un camino de 3 días. Dice la palabra del Señor que llegó el primer día, ¿cierto? Y empezaron a conversar con Faraón. Y Faraón, como nosotros decimos, no lo tomó ni en cuenta. Y por si fuera poco le dijo, y tú estás levantando al pueblo contra mí, entonces le voy a dar el trabajo de que hagan la misma cantidad de ladrillo y no se le va a dar paja, sino que ellos tendrán que ir a buscarla. Muchas gracias. Y dice la palabra del Señor que les decía, y no tendrá que disminuir el número de ladrillos. Imagínense. ¿Se imagina Moisés hubiese dicho, como que anduve equivocándome? No, mejor, Faraón, mire, disculpe, vengo a cambiar la... Mejor dame un día tú, dame un fin de semana. ¿Ah? Dame un día fin de semana y a lo mejor hay un día libre y vamos y volvemos. ¿Dijo eso Moisés? De ninguna manera. Le voy a invitar al libro de Éxodo, capítulo 8. Libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 24, vamos a leer, a ver. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Bueno, y ahí leemos que
Moisés le dijo, ya vamos a orar por ti para que esto se termine. Pero ¿cuál fue la condición de Faraón? Bueno, vayan con tal que no vayan muy lejos, ¿cierto? No vayan muy lejos. ¿Eso era lo que Dios había dicho? No. ¿Se conformó el gran profeta Moisés por aquella palabra? No se conformó, sino que vemos de que Dios en su infinita potestad, dice la palabra de que Él seguía endureciendo el corazón de Faraón. Seguía endureciendo el corazón de Faraón, mis hermanos, y vemos cómo después empiezan a llegar las otras plagas. Tanto era, dice la palabra del Señor, de que aquellos, los hechiceros, intentaban hacer las mismas cosas que hacía Moisés. A veces vemos en la película de que los hechiceros simplemente hicieron aparecer esas culebras, esa serpiente, y no fue simplemente eso. La Biblia declara de que fueron las culebras, el agua, y fue otra más que pudieron hacer los hechiceros. Pero me parece que la de los piojos no la pudieron hacer de ahí en adelante nunca más. Por ahí dijeron que las plagas de los piojos todavía no se terminan. Como que todavía anda por ahí. Ayúdenos el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? No vayan más lejos. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos leyendo y viene la plaga en el ganado, ¿cierto? Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 10 ahora. Versículo 8 nos dice. A ver, vamos a leer el versículo 7. Éxodo 10, 7 dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Le decían, hermanos, los sirvientes, aquellos hombres que estaban con Faraón, se lo reclamaban a Faraón. Echa a estos hombres, nos tienen aburridos. Es una plaga este hombre para nosotros. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Escuchó Faraón la voz de su siervo. Y nos dice, el cual le dijo, anda, servid a Jehová vuestro Dios. Y le hace una pregunta y dice, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia de Faraón. ¿Se entendió? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es. Llegó Moisés. ¿Cuántos varones? O sea, ¿quiénes son los que van a ir? Prácticamente le dijo todo. No, pero así haga Jehová con vosotros. Pero no puedo mandar a todos porque saben cómo está el mal, hermanos. ¿Por qué el faraón no quería dejar ir a Moisés? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, lo que pasa es de que el pueblo era la mano de obra, por hermano. Los que son jefes. ¿Cómo se vería si los trabajadores llegara uno y le dijera, jefe, no queremos trabajar más y más encima tiene que pagarlo? Y se levantara, ¿cómo se sentiría el jefe? Mal, pues, ¿qué se creen ustedes? El pueblo de Israel, la nación de Israel, era la ayuda económica que tenía, el sustento económico que tenía Egipto. Eran trabajadores, eran la fuerza económica que tenía la nación de Egipto. Entonces, como ya Egipto estaba siendo devastado por lo que eran las plagas, entonces lo que quería Faraón era que se quedaran para que surgieran de nuevo, hicieran las construcciones, plantaran arbolitos, porque recordemos que el granizo, dice la Biblia, que desgajaba los árboles, hermano, los quebraba. No quedó nada, lo que la langosta
lo que la langosta no destruyó, dice la Biblia que el granizo lo despedazó. Entonces lo que más quería Faraón era que se quedaran estos judíos, estos israelitas, para que mantuviesen nuevamente el orden dentro de su nación. Pero él le dijo, no, vayan los varones, ¿cierto? Lo que estábamos leyendo. Esto es lo que dicen. No será así, id vosotros los varones y servir a Jehová. Los varones. Solamente los varones. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que dijo Moisés? Llegó a la tierra de Gosén, llegó a la tierra donde estaban los judíos y dijo, ¿saben, hermanos? Vamos a tener que ponernos de acuerdo porque Faraón dijo que los varones nomás, así que los varones pónganse las pilas, vamos a ir luego. No, eso no fue lo que dijo. Metas claras, metas contundentes, metas con un propósito. No, Señor. Y vamos a volver a leer en el libro de Éxodo 10:23. 10:23 nos dice, vamos a leer del 21, mis hermanos. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Yo incluso no puedo imaginarme cómo habrá sido estos días caóticos para la nación de Egipto. Días de tiniebla. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Imagínense cómo estarían estas personas 3 días ahí. Porque era tanta la oscuridad, la tiniebla, que no podían pararse de ese lugar. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viene mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. En 3 ocasiones Faraón le dijo, vayan, pero puso sus condiciones, hermano. Vayan, pero puso sus condiciones. El llamado de Dios, deja ir a mi pueblo. Y si iba al pueblo, tenía que ir lo que le pertenecía al pueblo. Pero ¿qué tiene que ver este mensaje ahora con nosotros, hermana Eva? ¿Qué tiene que ver esta palabra con nosotros? ¿Se imagina nosotros estuviésemos en los zapatos de Moisés? No habríamos ajustado a las condiciones de Faraón. A veces decimos, no, hermano, yo no cambio al Señor por nada. Pero ¿sabe? Igualmente pasó. ¿No sucedió eso con la pandemia? A veces decimos, Señor, mi vida pondré por ti. Pero una pandemia nos asustó. ¿Y cuántos cristianos hasta el día de hoy no van a la iglesia por miedo al virus? Y teniendo como 60 vacunas en el cuerpo ya. Oiga, disculpe que diga esto, pero conozco cristianos y conocí cristianos que decían, todavía no voy a ir a la iglesia. Cuando se acuerda que hubo un tiempo que se abrieron de nuevo la iglesia, como un año después se abrió, y las personas, no voy a ir a la iglesia porque es peligroso, es malo. Y después se sacaban fotos en el mall, iban a la playa, pero en la iglesia no, porque como son muchos hermanos, la iglesia es chiquitita, hay poquito espacio, no hay el metro sanitario, ¿cómo se llama eso? Entonces no podemos porque nos podemos contagiar. Que el Señor tenga piedad y misericordia.
Porque ahí la gente decía, no, es que donde vayamos el Señor va a estar con nosotros. Si voy al mall, el Señor me va a cuidar. Si voy a la playa, el Señor sabe que tengo que descansar, el Señor va conmigo. ¿Vamos a la iglesia? No, que hay mucho virus. O sea, el Señor estaba en todos lados menos en la iglesia. Bendito sea Dios. O sea, el Señor estaba en todos lados menos en la iglesia. Oiga, no estoy hablando algo que se me ocurra. Quizás cuántas personas que van a ver este video, si Dios lo permite, van a ver este mensaje. Probablemente, si Dios lo permite. Van a hacer una reflexión sobre esto. Si una pandemia nos provocó este sentimiento de angustia, este sentimiento de que tenemos que someternos a las leyes, lo cual no es malo, porque a la verdad esto nos sirvió a nosotros para resguardar nuestra salud también. Porque muchos dijeron, no, que esto es contra el Evangelio. No, esto no fue contra el Evangelio, esto simplemente fue por un tema de salud. Diferente sería que le dijeran, ya no se predica el Evangelio porque es aquí, es allá y está privado. Ahí la cosa cambia. Porque ahí nosotros deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida. Pero nos asustó una pandemia. Dice la Biblia, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esto también lo podemos llevar a un lado negativo, que si en lo poco no fuimos fiel, imagínense cuando venga realmente lo que la Biblia llame principio de dolores. Porque ahora yo puedo decirlo, esto lo digo de manera personal, puedo pensar y analizar que estamos viendo destellos todavía de principio de dolores. Destellos. Lo digo de manera personal, puedo estar equivocado. Porque cuando vengan ya los principios de dolores, ay, ay, ay. Que el Señor Jesús nos bendiga. Metas claras, mis hermanos. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿Cuántos lo estamos entendiendo? A ver, levante su mano. Que el Señor nos ayude. Metas claras. Que pase lo que pase, venga lo que venga. No, el Señor dijo esto y esto tiene que ser. ¿Cuántos cristianos habrán sufrido para el año 2000? Yo para el 2000 tenía 6 años, así que ni me acuerdo. Pero en el año 2000 creo que dijeron que se terminaba el mundo. Estoy seguro, hermano, cuánto cristiano a lo mejor creyó aquello. Hablemos de evangélico nomás. ¿Cuánto creyente a lo mejor creyó en esa mentira de que el mundo se iba a terminar? Creo que en Brasil hubo gente más, no sé, más creyente en eso, que llegaron a quitarse la vida de la desesperación. Hay un versículo en la Biblia que lo nombro siempre, que nos dice de que nosotros no tenemos que tener miedo de los augurios de las personas o de lo que ellos piensan o lo que ellos creen, porque nosotros tenemos esta palabra santa y profética, la más segura, que hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Aunque mañana llegue el vidente más espectacular del mundo y diga mañana se termina el mundo, no, Señor. No, Señor. Para que se termine el mundo, este planeta Tierra, para que se termine el planeta Tierra, todavía se tiene que cumplir el milenio. Así que no me vengan a hablar a mí de acabo de mundo. Y cuando ellos dicen es que se va a acabar el mundo, ¿saben lo que hacen? Y algo tan contradictorio, hacen búnker. No entiendo eso. Si el mundo se va a acabar, quiere decir que va a reventar, va a explotar, no va a haber nada. No hacen búnker para sobrevivir el acabo de mundo. Mire qué absurdo, hermano. La locura y la necedad del hombre llega a límites que uno no puede comprender. Pero nosotros tenemos el libro final. Nosotros sabemos el fin de la historia. Y al final gana nuestro Señor. Él gana en el principio, en pleno desarrollo, y al final siempre será victorioso nuestro Dios, porque su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. El cielo y la tierra pasarán,
Pero mis palabras no pasarán, porque esos son, mi hermano, metas y palabras claras con un objetivo. Y el objetivo que tenemos que tener nosotros es de reencontrarnos con nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ese reencuentro pronto? Es un reencuentro tremendo. Yo a veces me pongo a pensar en cómo será ese evento glorioso, mi hermano, del arrebatamiento. ¿Cómo será ese evento glorioso, tremendo, de la resurrección de los muertos? ¿Cuántos lo piensan? ¿Cuántos a veces se quedan dormidos pensando, meditando en eso? ¿Acaso esto no nos da una esperanza? Que de ahí se van a levantar los muertos en Cristo. Santo Dios. Ahí se van a levantar, la Biblia dice, aquí dice que el que cree en el Señor Jesucristo no morirá para siempre. Santo Dios, dice la Biblia de que por estas palabras tildaban al Señor de mentiroso porque le decían, ahora sabemos que tienes demonio porque Abraham y nuestros padres murieron. Y el Señor le decía, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Aleluya! Santo es su nombre, Jesús. Santo Dios para siempre. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, le querían, dice la Biblia, que tomaron piedras para apiedrarlo y el Señor se desapareció del medio. Arrancó por su vida porque no era su momento. Ese manso cordero no podía morir apiedrado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces, hermano, nos sucede que tenemos pequeños momentos de lucidez y aquí vamos a ir ya cerrando quizás el mensaje. Ahora vamos a hablar de nosotros con respecto a esas metas y propósitos que tenemos. Y quiero que esto lo hagamos una autorreflexión. Quiero que usted y yo participemos de esto en decir con nosotros mismos, sí, Señor, me ha pasado lo que el pastor José está diciendo. O no, Señor, no me ha pasado. Yo le digo, qué bueno. Pero sea honesto con usted mismo, yo seré honesto conmigo mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos de lucidez? ¿Y sabe por qué llegué a este tema? Porque Faraón, cuando veía que estaba la calamidad en su nación, dice la Biblia que decía, orad a Jehová por mí para que perdone mi pecado. Y lloraba Faraón. Lloraba, dice la Biblia, que él pedía perdón a Jehová. Pedid perdón a Jehová por mí, decía. Sin embargo, después, no lo dejo ir. A veces nos pasa así a nosotros, hermanos, hermanos, a mí. A nosotros nos pasa así, que a veces tenemos momentos de reflexión, de lucidez en nuestro caminar y volvemos a cometer el mismo error. ¿A cuántos nos ha pasado? ¿Cuánto no nos pasó a lo mejor cuando recién, no voy a hablar cuando recién llegamos a la iglesia, voy a hablar cuando el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo? Los primeros meses éramos, ¡ay, Dios mío! Oramos más de lo que dormíamos. Ayunábamos, pero todos los días. Pasaron los meses y hasta ahí llegó. Después pasa el tiempo y de nuevo, ¿sabe qué? De nuevo en su misericordia nuestro Dios nos visita por medio de su Santo Espíritu y vuelve ese ánimo de nuevo. No, Señor, de aquí en adelante, Señor, de aquí en adelante yo voy a volver a caminar en tus caminos, en santidad, en perfección. Y después decimos, no. ¿A cuántos nos ha pasado? A mí me ha pasado. Amén. Tenga Dios misericordia. Tenga Dios misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto metas y objetivos y no llegamos ni a la mitad? ¿Cuántas veces dijimos, sabe, hermano, yo todos los días voy a ir a predicar a tal lugar? Y no pasó nada. ¿Sabe, hermano, todos los días voy a empezar a orar a las 12 de la noche? 3 días, 4 días y volvió el hermano, la hermana a caer y no oró más. Y nos convertimos como ese faraón que veía la calamidad, veía lo que estaba pasando y se dolía y perdón, pero no dejaba ir al pueblo. Sabemos, mi hermano, que esto era algo que Dios estaba haciendo para manifestar su poder, pero saquemos un ejemplo de esto.
Y sabe, me doy cuenta que incluso en esa situación Dios tiene misericordia de nosotros. Si no tuviera misericordia no estaríamos aquí, pues, hermano. De hecho, en el libro de Salmos nos muestra la Biblia, que dice la Biblia de que cuántas veces hablaba el Señor a la nación de Israel que se apartaran de la idolatría y ellos no hacían caso y el Señor les mandaba calamidades. Y decía, y se volvían solícitos en buscar a Dios. Es el problema de nosotros, hermano. Que cuando nos llega el huascazo, como nos decían los viejos, ahí, Señorcito Santo, que papito dio, que tatita dio, mira, tatita, ya eso ya escapa. ¿Ah? Cuando ya nos vemos en peligro y decimos, esto es nuevo, no, esto no es nuevo, lo hacía el pueblo de Israel. Dice la Biblia que les mandó serpientes y se volvían a Jehová con todo su corazón y Dios quitaba la calamidad, quitaba el peligro. Pero después se le olvidaba y volvían de nuevo. Y de nuevo Dios dice que le mandaba un profeta, esto va a venir por causa de su pecado. ¿Y qué es lo que pasaba? Se volvían a Dios. Señor, perdónanos, Señor, ahora sí que sí, ahora sí que es cierto. Se le olvidaba porque Dios levantaba un poquito la mano y volvían a lo mismo. Duro, dice la Biblia. Hoy qué duro el pueblo de Israel, no sé cómo, viendo las maravillas, viendo la columna de fuego, la nube que los cubría y los guiaba en el día, viendo que partió el Señor el mar para que pasaran en seco. No entiendo cómo eran tan duros. ¿Acaso nosotros no vemos las mismas maravillas de Dios? Tenemos todos los días esas maravillas de Dios y no nos damos cuenta. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando el Señor nos da un huascazo. Cuando el Señor nos da un golpe, ahí sí que nos damos cuenta. Y ahí, Señorcito Santo, Señor ayúdeme, perdóneme, Señor. Y en su misericordia el Señor ahí igualmente lo perdona. Pero ojo, mucha atención, porque también el Señor se cansa. A un profeta el Señor le dijo, no oren más por este pueblo, porque cuando oren no lo oiré. Cuando ayunen no recibiré el sacrificio. Tengamos cuidado. ¿Por qué pasa esto? Porque somos hombres y mujeres de doble ánimo. Como le digo, ¿cuántas veces no hemos propuesto metas y no las hemos cumplido? Y metas personales. Oiga, esto tenemos que tener en mente esto. En el Evangelio tenemos que proponernos metas. A mí no me gustaría ver toda la vida, por ejemplo, a mi hermana Mayerlin tocando siempre pandero. No. No me gustaría ver al hermano Patricio siempre tocando teclado cuando él podría estar abriendo 3, 4, 5, 6 obras. Y vos me dijeras. Claro, hermano, yo también. Cada uno de nosotros. Si la Biblia dice que un fruto tiene que dar al 30, 60 y 100 por uno, hermano. ¿Cuánto hemos dado? Ninguno. Ah, yo tengo 2 almas que gané para Cristo. Oiga, Pedro tiene más de 5.000 almas. Pongámonos en balanza con Pedro, a ver quién gana. Ay, ay, ay. ¿Qué metas tenemos nosotros, hermano? ¿Cuáles son sus metas, hermano Camilo? No me diga. Hermano Manuel, ¿cuáles son sus metas? Pastor José Benavides, ¿cuáles son sus metas? Yo, ¿cierto? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo me veo y dónde me veo en 2 años más, hermana Nina? A lo mejor está en la meta y decimos, a lo mejor, no estoy diciendo que esto está pensando usted esto, ¿ya? Pero esa está la meta. Mi meta es que tenga mi propio negocio. No, pues hermano, estamos hablando de las cosas cristianas, de las cosas de acá, lo que va a salvar nuestra alma. ¿Dónde están nuestras metas? Nuestra meta está en el cielo. Y allá tenemos que llegar. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Vamos a leerlo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Creo que en esa versión, hermano Víctor, dice en todas sus empresas.
¿O me equivoco? Camino igual. Ya. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si somos de doble ánimo en la iglesia, lo seremos en la familia. Si somos de doble ánimo en nuestra propia vida con algunas cosas, lo seremos siempre, porque no vamos a cambiar. Y hoy día hacía también hoy día hacía esta reflexión. Mira, hermano, a mí me carga cuando hay algunos cristianos, unos predicadores, y salen defendiendo al diablo. Hoy en día hay abogados del diablo, ¿sabía usted o no? Hay defensores del diablo. Hay cristianos que dicen, hermano, no le eche la culpa al diablo, eso es culpa suya. Y el diablo está, ¡ah, qué buena, buena compadre! Gracias, te paleteaste. ¿Somos amigos o no somos amigos? Si bien, hermanos, hay concupiscencia en nuestro corazón a veces que tienen que morir, pero el diablo y sus demonios incitan a la persona a buscar el pecado. ¿Sí? El diablo ocupa a veces nuestras propias palabras para engatusarnos. Cuando la mujer habló con Satanás, ¿qué le dijo? De todo fruto podéis comer, pero el Señor nos dijo, no podréis comer ni le tocaréis. Dios no le dijo eso. Por lo menos yo no veo que el Señor le dijo, no lo tocaréis. Claro, es obvio, no van a poder comerlo sin poder tocarlo, ¿cierto? Pero fueron palabras que Dios no le dijo. Entonces le añadió más y el diablo ahí empezó a mentir. Entonces, ¿a qué voy yo con esto, hermano? Hoy en día hay muchos defensores del diablo. Sin embargo, todo lo malo que nosotros a veces nos perjudica es porque el demonio incita y pone eso en el corazón. Porque el diablo conoce nuestras debilidades. El diablo no es omnipresente para que se venga a meter a nuestra mente y escuchar nuestros más íntimos pensamientos, porque eso le corresponde a Dios. Pero sí, hoy en día hay cristianos que le dan el trabajo más libre al diablo. Y más encima lo pronuncian con la boca y dicen, oye, que se ve linda esa chiquilla. ¿Eh? Y ahí el diablo, ¿qué es lo que hace? Mira lo que escuché. Ya, partieron. Y le dice a los demonios. ¿Cierto? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado porque la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que el poder de la vida está en poder de la lengua. Tengamos cuidado con lo que decimos, no vaya a ser de que eso lo ocupe el enemigo para destruirnos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, no podemos ser de doble ánimo. Si el Señor dijo una cosa, es una cosa simplemente. El libro de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Yo no hice el servicio militar, no lo hice, pero sí me fui a presentar, dejé todos los papeles y dijeron situación militar al día. No me arranqué, como algunos que no quieren ir a presentarse por lo menos. Pero los que hicieron el servicio militar deben entender de que hay días después del famoso aporreo, hay días que le dan permiso para que se vaya de franco, le dicen. Le dan esos permisos y los que se van de franco pueden hacer lo que quieran mientras están descansando, pero pobre del que no llegue a la hora y el día señalado. ¿O no es así, hermano Víctor? Dios le bendiga, hermano. Pobre del que no llegue al día y a la hora señalada. Eso significa que se enredó haciendo cositas por ahí y si no llega ese día, ¿sabe lo que pasa? Lo llevan detenido. Lo llevan detenido en el mismo cuartel y a veces no tiene, creo, lo castigan, por lo que sé simplemente, que lo castigan con la comida, con guardia, con hacer aseo y muchas otras cosas más. Y antiguamente unos cariñitos que le daban. Ahora están más livianos, ¿cierto? Entonces, ninguno, hermano, que está en el servicio militar se puede enredar en lo que hace el mundo porque tiene que volver donde está su sargento, el capitán, el teniente, no lo sé. Así debemos ser nosotros. No enredarnos con las cosas del mundo. No enredarnos. A cada uno de nosotros nos cuesta, hermano.
Porque esta carne es de acá abajo y las cosas de acá de la tierra le gustan. Las cosas de acá de la tierra tiran mucho. Que una cervecita. La calor que hace, tomé una cervecita, total, no hace nada. Y si tomamos otra, bueno, sí, todo. Ya con 3 mejor, ya 3. Y si ponemos 4, y ahí ya nos dimos vuelta. ¿Qué un cigarrito? ¿Un cigarrito? No, Señor. Dice la palabra del Señor que no podemos servir a 2 señores. No. No podéis comer de la mesa de santidad de nuestro Señor y de la mesa de los demonios. Porque somos o no somos. Así de simple. Entonces, hermano, lo que nosotros debemos hacer ahora es ponernos metas en el Evangelio. Hay que buscar un ambiente de ayuda. Aquí nosotros todos nos tenemos que ayudar. ¿Sabe? La Biblia dice, someteos pues a Dios. Primero, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos se olvidan del primer paso. Muchos enseñan, hermano, la Biblia dice, resista al diablo y huirá de vosotros. La Biblia no dice eso simplemente. Dice primero, someteos pues a Dios. Es lo primero. Aunque usted resista al diablo, su fuerza de voluntad lo va a derrotar. Entonces hay que someterse a Dios. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, luchamos contra nuestros deseos, independiente de lo que usted pueda estar sintiendo. Lo que usted pueda estar sintiendo. Usted conoce su vida. Yo conozco mi vida, qué es lo que me puede tentar, qué es lo que me puede hacer caer. Entonces, cuando vengan esos deseos, lo que nosotros debemos hacer es no transar la palabra del Señor con esos deseos. Y lo que tenemos que hacer, supongamos, voy a poner un ejemplo simple. Espero que ninguno de nosotros, los que están acá, esté todavía fumando o bebiendo. Si ese es el caso, que está bebiendo a lo mejor, las personas nuevas, haga lo siguiente. Cuando vengan esos deseos satánicos, porque, a ver, estos días hice una pregunta allá en Escorial. Yo nunca he fumado en mi vida. Nunca, gracias a Dios, nunca he fumado, ni lo volveré a hacer. No, nunca he fumado, hermano. ¿Cuánto se demora? A ver, levanta la mano, ¿quién fumaba aquí? A ver. Es que a mí me avergüenza mi pasado. Sí, le puedo avergonzar, pero usted era un fumador. ¿Cierto? Ya, ¿cuánto fuman? Disculpe, no. Ya, ¿cuánto se demora uno en fumarse un cigarro? 2 minutos, a ver. Ya, dejemos 3 minutos, mucho a lo mejor, pero 3 minutos, ya, concordemos en 3 minutos. Si esa persona, usted o yo, tenemos luchas que duran esos 3 minutos de placer, de gusto, de felicidad, mejor hagamos lo siguiente. Esos 3 minutos que nos dedicamos a sentir ese deseo de la carne, dedíquele esos 3 minutos en oración. ¿Sí? ¿Cuánto se demorará uno tomar una cerveza? ¿Cuánto? Los que eran buenos para tomar cerveza, a ver. ¿10 minutos? Al seco. Vamos a ponerle los mismos 3, 4 minutos. ¿Ya? Alguien prudente. Si están esos deseos de acudir a aquellas cosas, mejor sabe que ocupemos esos 4 minutos en la oración. Es que me dan muchas ganas. No importa, con esas ganas vaya, Señor, quite esto de mí, Señor. Sí, hermano, someterse a la ayuda de Dios. Oiga, los discípulos buscaban la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor, los apóstoles, los discípulos, dice la palabra de que veían como el viento, hermano, ya daba vuelta al pobre barquito que andaban trayendo. Y el Señor, ahí estaba preocupado el Señor, Padre, ayúdame, Señor, Padre, que me enviaste. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba roncando el Señor ahí. Estaba durmiendo. Y llegaron, Señor, por favor, ayúdanos porque perecemos. Hombres de poca fe. Buscaban la ayuda del Señor en los problemas. Si grandes hombres buscaban la ayuda del Señor, ¿qué nos queda a nosotros? Pero seamos de un solo carácter. Pongámonos una meta, hermano. Constante.
Hay personas que tienen por costumbre faltar a la iglesia. Por costumbre, hermano. Por costumbre. Si usted va una vez a la semana, propóngase ir 2. Y cumpla esa meta. Pongámonos metas. Si usted va 2 y realmente tienen que ser 3, propóngase metas en ir 3 veces. Y así vamos sumando. Porque la palabra del Señor nos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuánto glorifican a Dios por esto? Vamos adelante a la perfección, nos dice la palabra. No transemos el evangelio de salvación. Dice la Biblia, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, muchos decimos, ¿y cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Es que yo he pecado mucho, Señor. Lo que cometí es muy grande. ¿Sabe, hermano? Si el día de hoy está respirando aquí, es porque hay oportunidad. Sí. Mientras estemos respirando, hay oportunidad. ¿Quién no tiene oportunidad? Los que están en el cementerio. Esos no tienen oportunidad alguna. No hay rezo, no hay rito, no hay nada que los pueda sacar del infierno o de donde estén. Nada los puede sacar. Pero a nosotros sí, hay oración, hay ayuno, hay súplica, hay lágrimas para que el Señor nos levante. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Pero nosotros no debemos cambiar nuestra meta. Aunque el diablo nos ponga esas condiciones, no, Señor. Yo soy hijo del Señor. Aunque vengan miles de tentaciones, no, Señor, soy hijo del Señor, hija del Señor Jesús. ¿A cuánto le ha gustado esta palabra? ¿Cuánto la han entendido? Que busquemos ser perfectos y busquemos ser como lo era Moisés. Que independiente, el gran faraón le decía, haz esto, otro. No, Señor, esto me mandaron a mí. Esto me mandaron a hacer a mí. O no nos pongamos como faraón, que ponía condiciones y después cuando veía el problema, perdóname, ya, perdónenme. ¿Se le quitaba eso? No. Y ahí se ponía bravo de nuevo. No, Señor. Tenemos que ser perfectos, tenemos que ser rectos de una sola palabra y buscar la perfección día a día, hermano. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Este ha sido el mensaje, hermano. Como nos dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Seamos, mi hermano, tomémonos de esa palabra y que nuestra conducta permanezca. Que nuestras metas permanezcan. No pongamos condiciones al Señor. Señor, muchos dicen, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. El llamamiento del Señor no tiene que ser así. Porque con condiciones así vamos a caer. Cuando es el llamado genuino del Señor por amor a Dios, ahí la cosa cambia. Es verdad que hay muchos que llegan por aflicciones, es verdad. No lo voy a discutir. Pero es más seguro y más certero cuando uno llega a Dios por amor a Dios. Disculpe que diga esto, yo en parte conozco lo que me decía el hermano Víctor cuando recién lo conocimos. Él no llegó por problemas matrimoniales o por problemas, no sé, que lo llevaron a buscar a Dios. Él dijo, me contó a mí que él sintió el llamado del Señor y llegó a la iglesia. Simple. La hermana Elena también llegó y dijo ella, voy a ir a la iglesia. Y fue a la iglesia. Así, mi hermano, tenemos que tener un llamamiento genuino delante de la presencia del Señor y sentir el amor por Dios. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Póngase de pies. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Dios eterno y Padre celestial, en el nombre de Jesucristo le damos las gracias por la exhortación que usted Dios del cielo ha dado a nuestras vidas. Enséñenos a ser perfectos de una sola palabra, no transar lo que usted ha mandado, Padre mío, por nuestros gustos o poner nuestras propias condiciones, sino que enséñenos a amar y cumplir su palabra como usted lo dice,
porque usted es santo y su palabra permanece para siempre. A usted, mi Dios, le doy la gracia en el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, toda honra y gloria sea a Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios le bendiga.